fechas parecerían ser en el calendario, marcan formas y tiempos de un país. Un día como hoy, de 1956, los que habían violado la Constitución en el 55, para estar más tranquilos todavía, anulaban con un bando firmado por Pedro Eugenio Aramburu la Constitución de 1946, la que había elegido el pueblo, que había votado a los convencionales constituyentes y que habían producido una de las constituciones más sabias de toda la historia política de los pueblos, al punto tal que fue la primera en el mundo en establecer los derechos humanos, la primera en todo el orbe en establecer los derechos de la niñez, de la mujer, del trabajador, del niño, es decir, los derechos humanos estaban vigentes y reglamentados. Pero además esa Constitución hablaba de una nueva nación. Esa nueva nación había estado documentada en 1946 cuando Perón repatrió la totalidad de la deuda externa en que nos habían metido los sistemas anteriores. Y no es casual lo que hizo Aramburu, porque se conmemoraba un día como hoy el aniversario del primer desastre financiero de la Argentina con el préstamo Roca-Ruziman, que nos dejó durante más de un siglo atados. Es decir, parecido a lo que el gobierno de Mauricio Macri hizo al pedir dinero prestado por 100 años y exactamente igual al mandar el oro a Londres. Roca-Ruziman firmaron este pacto en 1933 y a partir de allí Argentina le entregaba a Gran Bretaña toda la producción de carne y además un préstamo que ya fue explicado muchas veces, que arrancó en una cifra y llegaron monedas a través de las distintas transacciones que los piratas hicieron sobre el dinero pedido por el gobierno argentino. Es decir, que el 27 de abril es una fecha en contra de los intereses nacionales muy marcada. Sin embargo, cuando estábamos en la última etapa de la disolución de la idea de aceptar el veredicto de un pueblo, es decir, el último golpe de Estado, aquel que con todos los errores del gobierno de Isabel había bajado la deuda externa que había heredado de la Revolución Argentina, de la llamada Revolución Argentina, de 11.000 millones a 8.000, y que estaba empezando a nacionalizar la boca de combustible, la ley de contrato de trabajo, es decir, a tomar medidas nacionales y otra vez a bajar el endeudamiento, el golpe más sanguinario de la historia. Bueno, todavía gobernaban los de ese golpe y un grupo de sindicalistas tomaron la determinación de convocar a la gente más allá de la dictadura de turno. Y se produce un episodio histórico, la primera huelga contra la dictadura militar. La Comisión de los 25, sector vinculado al peronismo combativo, organiza aquella manifestación de repudio a los militares y reclama legítimas reivindicaciones de los trabajadores. A raíz de esta cayeron presos sus principales dirigentes y llegaron numerosas muestras de adhesión y solidaridad de organizaciones de trabajadores de todo el mundo. Aquel grupo de dirigentes que se le animó a la fusiladora en la resistencia y que se le animó al proceso militar fueron sindicalistas. Esos mismos sindicalistas están vapuleados constante y permanentemente por todos, aquellos gremialistas que habitualmente son maltratados por una sociedad que los ve simplemente en sus defectos y pocas veces en sus virtudes. Y hoy entonces hay que reivindicar que cuando hubo que estar en la calle con el proceso militar fueron ellos, y que también ocurrió lo mismo cuando Gualdini llamó a la gente a la Plaza de Mayo y previo al tema de Malvinas, y unas horas después los que habían recibido la represión salían en apoyo porque habían aprendido con la nacionalización del gremialismo que primero estaba la patria, luego el movimiento y por último los hombres. En este tiempo, donde todo parece trocarse, cambiarse, confundirse, donde las teorías internacionalistas van perdiendo ante el brote desesperado, donde el mundo entero por la pandemia se abraza otra vez al Estado-Nación, es decir,
a los nacionalismos populares, donde aquellas banderas de que el mundo es uno solo, etcétera, etcétera, y justamente, si el mundo era uno solo para los reclamos, también es uno solo para el poder, y el poder, allá por la década del 90, fue reemplazado públicamente, donde las corporaciones se hicieron cargos de la administración de los países. Ya, en postrimerías del siglo anterior, los países perdieron su identidad como tal y apareció el gobierno universal. Aquel que propuso ir de lo macro a lo micro. Propuso que el mundo tenía que ser ordenado por pocos de arriba para abajo. Las consecuencias son estas. Una pandemia que no saben cómo controlarla científicamente, otra que está anunciada, que vendrá después de esta, que es la del hambre, con una hambruna que se va a llevar millones de personas, y que le da a la Argentina una nueva oportunidad a los efectos de poder reordenar su economía y saber que tiene la posibilidad de producir alimentos si se organiza en serio y vende no a 400 millones sino a 800 millones de personas. Por lo tanto, el gobierno nacional que ha flexibilizado, que ha, para no usar ese nombre, que ha permitido que gobernadores e intendentes decidan ciertas cuestiones para la circulación a partir de hoy, también tiene que ir pensando de qué manera la Argentina tiene que ponerse al frente para exportar y qué cosas hay que exportar y cuál debe ser el control del gobierno y del Estado argentino en las exportaciones. Sería bueno que se pongan a leer lo que fue el IAPI, sería bueno que se pongan a observar de qué manera el Estado Nacional podría ser el único operador, que se puedan observar también que esa Constitución que la fusiladora mandó a cajones, la del 49, se había hecho una vez que se había nacionalizado el Banco Central de la República Argentina, que lo hizo en época de Farrell, aquel proceso revolucionario del 4 de junio, porque él era inglés, el Banco Central era inglés. Hoy tenemos presidentes del Banco Central, pero que piensan a favor de los banqueros y no a favor de que ese Banco Central cumpla el objetivo de defender el peso y están obsesionados con la moneda extranjera. Hay muchas cosas por cambiar en una Argentina que va a tener que acomodarse al tiempo que viene, a la economía que viene. Por eso el 27 de abril nos presentaba la caída de la Constitución del 49, el endeudamiento con Roca Ruziman, pero también el rechazo a través del movimiento obrero organizado con la primera huelga al proceso militar. De nosotros depende qué camino elegir. Si seguir el canto de sirenas del liberalismo y del libre pensador que ofrece en lo privatista todas las soluciones, o aferrarnos a un Estado fuerte, poderoso, desarrollado, controlado, con dirigentes probos y no delincuentes, que pueden hacer una Argentina próspera, para que alguna vez volvamos a soñar con la Argentina potencia.